El espíritu, estas tres personas tienen naturaleza de Dios, es muy diferente. Les vuelvo y les analizo a partir del ejemplo de los seres humanos. En este momento hay más de 5.000 millones sobre la tierra de seres humanos, de personas humanas, todas diferentes como personas, pero con la misma naturaleza. Entonces, es que esto es difícil, no es difícil, es común y corriente, porque el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Entonces, yo soy humana, tengo la misma naturaleza humana que tienen ustedes, pero como persona soy diferente a ustedes, y cada uno de ustedes es diferente a mí como persona, pero como seres humanos somos iguales, tenemos la misma naturaleza humana. Entonces, así sucede con estas tres personas. Estas tres personas, como Dios, tienen la misma naturaleza. El Padre tiene naturaleza de Dios, el Señor Jesucristo tiene naturaleza de Dios, el Espíritu Santo tiene naturaleza de Dios, pero como personas son diferentes. Cada uno tiene su forma de ser, su forma de hablar, su forma de actuar, lo que ha hecho, lo que ha dicho, lo que va a hacer. Cada uno como persona es diferente. Ya teniendo claro estos puntos iniciales, ahora sí vamos a ver cuál es la buena noticia, en qué consiste el evangelio de este Dios bíblico. El ser humano, por descender de Adán, que ya después también es otro estudio, la creación de Adán y cómo descendemos de Adán. El ser humano, por descender de Adán, todo ser humano, por nacer del Adán muerto y pecador, nace muerto y pecador. Si nosotros leemos Romanos 5:12, en Romanos 5:12 nos dice que todo ser humano nace muerto y nace pecador. Todo ser humano nace condenado. Sin excepción, todo ser humano que desciende de Adán nace muerto, nace pecador. Muchas personas creen que son pecadores porque cometen pecados. Eso no es lo bíblico. No somos pecadores porque cometemos pecados. Somos pecadores es porque nacemos pecadores. Y por nacer pecadores, pecamos. Entonces, nacemos pecadores y por nacer pecadores, pecamos. No es que porque pecamos nos convertimos en pecadores. Todos los seres humanos nacemos muertos, separados de Dios, sin vida. ¿Por qué? Porque la vida del ser humano, les voy a aclarar otros términos que van saliendo aquí, que son fundamentales para entender el evangelio. ¿Qué es la palabra pecado? Como muchas veces yo he dicho, hemos prostituido la palabra pecado. No todo lo que se hace, no todos los errores, no todas las equivocaciones, no todo lo negativo es pecado. Nosotros, si ahora mismo salimos y en esta grabación cometemos un error, se nos cae algo, se nos va la luz, pensamos y decimos, ¿qué pecado? Se fue la luz, o ¿qué pecado? Se cayó eso. Eso no es pecado. Podrá ser un error, un accidente, una falla. Pecado es toda desobediencia a Dios. Hacer o no hacer lo que Dios ha dicho o no ha dicho es pecado. Pecado es desobedecer a Dios. No todo lo negativo o todo lo erróneo es pecado. Pero entonces, para saber qué es pecado, tenemos que conocer a Dios y a saber lo que Dios ha dicho. No podemos imaginarnos los pecados, no podemos nosotros establecer. Las religiones han hecho eso. Las religiones se han imaginado, han deducido y le han colocado, todas las religiones tienen unas listas diferentes de pecados. Y ellos han inventado, todas las religiones que ustedes se imaginan desde la creación del hombre, ellos se han inventado, nosotros los seres humanos nos hemos inventado una serie de pecados y de generación en generación las cambiamos. Nuestra generación considera hoy en día muchas cosas no pecado, que la generación pasada las consideró pecado. Y así sucesivamente, cada generación cambia
los conceptos de pecado, pero Dios no ha cambiado lo que ha dicho. Entonces, para nosotros saber qué es pecado, tenemos que conocer a Dios y lo que Dios ha dicho. Por lo menos el Dios de la Biblia, el término pecado es muy bíblico. Significa, en su contenido gramatical, significa errar al blanco, no atinar. O sea, no atinar a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha mandado, a lo que Dios ha dicho que no hagamos. Entonces, eso también hay que aclararlo. Adán pecó, desobedeció a Dios. También es otro estudio en qué consistió la desobediencia de Adán, porque también las religiones han inventado una serie de historietas y de fábulas, porque son fábulas, comenzando diciendo de que Adán se comió la manzana y la Biblia nunca ha dicho qué árbol era, no sabemos si era manzana, mamoncillo o qué era, porque no se sabe, la Biblia no dijo, era un fruto, como tantos que había ahí, y también lo hemos dicho de que habló simbólicamente. La Biblia es un libro escrito en lenguaje humano, con términos humanos, es Dios hablándole al hombre en términos humanos. Entonces la Biblia no tiene nada de secreto, la Biblia no tiene nada de enredado, de confuso. Son las religiones que han inventado y los seres humanos que han inventado eso. Dios no iba a hablar para confundir al hombre. Vamos a ver aquí que Dios ha hablado y ha revelado, es porque ama al ser humano y para solucionarle un problema al ser humano. Esa es la buena noticia y eso es lo que habla la Biblia, del Evangelio de Dios, de lo que Dios ha planteado como solución para el ser humano. Entonces Dios le ha hablado al ser humano en sus términos, en idioma hebreo y en idioma griego. Cuando Dios habló en esos términos, pero Dios sigue hablando hoy en día, por eso tenemos la Biblia traducida a todas las lenguas, a todos los idiomas, y está en términos humanos, con figuras literarias humanas, con palabras humanas que nosotros podemos buscar, un diccionario común y corriente de la lengua de la cual está traducida la Biblia. En este caso podemos buscar un diccionario de Larousse o de Planeta o de cualquier cosa, diccionario en español, y encontramos la definición de estos términos, porque la Biblia está escrita en el lenguaje humano. Entonces no es que tenga mensajes secretos. Dios no le iba a hablar al ser humano para confundirlo, para enloquecerlo, para torturarlo, al contrario, Dios nos ha hablado, es para solucionarlo un problema. Entonces, Dios ha establecido que Adán y Eva lo desobedecieron, por lo tanto pecaron, en una cosa tan sencilla como el haberles dicho, vean, no coman de este árbol. Las motivaciones por las cuales Él le prohibió no coman de este árbol, también lo haremos en otro estudio. ¿Cuáles fueron las motivaciones de Dios para decirle, vean, no coman de este árbol? Ellos comieron. Eso se llama pecado. Desobedecieron a Dios, pecaron. Ay, como mucha gente me ha dicho, Viva, pero por esa cosa tan sencilla, por ese detalle tan insignificante, es que no habían otros frutos ahí. Es que Dios iba a pegar de un simple fruto. Es como si yo le dijo a alguien, vea, esta Biblia que es mía, no me la toque, no me la abre, es igualita a las otras Biblias, pero esa es la mía, no me la toque. Y alguien viene y me la coge y me la toca, sabiendo que yo he dicho que no, pues me está irrespetando. Me está diciendo que no le importa quién soy yo ni lo que yo haya dicho. Me está diciendo a mí mentirosa. Eso es lo que se hace cuando se desobedece a Dios. Es que no estamos desobedeciendo a Pedro Pelico de los Palotes. Es que Dios es el que está diciendo no o sí. Y si yo le llevo la contraria a Dios, es a Dios que yo estoy desobedeciendo. Entonces, sí es grave. Todo pecado es grave, porque es un irrespeto a Dios. Es decirle mentiroso a Dios. Es decirle, vea, no me interesa. No lo voy a obedecer. ¿Y quién es usted para mandarme? Como cuando nosotros pues decimos, ¿y usted acaso es mi mamá o mi papá para que me diga algo? ¿Usted por qué me va a mandar? Entonces todo pecado es grave. Y Dios ha establecido que como todo pecado es grave, no hay pecados veniales, eso también se lo inventaron las religiones. Todo pecado es grave. Entonces desobedecer a Dios es grave. Y la paga del pecado es muerte.
es muerte.